porque siendo yo parte del proceso de selección, no fui notificada de dicha resolución. Así denuncia anomalías este aspirante a director del registro de información catastral tras quedar fuera del proceso, donde según él no se escogió a las personas idóneas. Hoy se podría conocer al nuevo director. Ahora nos sucede una situación muy especial. No tenemos dinero. Así reconoce el presidente Alejandro Maldonado que el gobierno enfrenta una de las crisis más fuertes de la historia, por lo que solicita a los nuevos ministros que trabajen en la búsqueda de soluciones en las carteras de educación, ambiente, cultura y trabajo. Por cuarto día continuará audiencia de primera declaración de exintendente de aduanas Claudia Méndez por el caso La Línea. Hoy puede ir a prisión. Sandra Torres y Jimmy Morales buscan afianzarse de votos enfocándose en los programas sociales que fueron creados durante el gobierno de Álvaro Colom. El factor determinante es el presupuesto que deberán invertir en un país desfinanciado. Concluye la visita del Papa Francisco a Cuba. Se prepara para volar esta tarde a Estados Unidos, donde también realizará una importante reunión con la comunidad católica de ese país del norte. Además, un escándalo mundial envuelve a la planta automotriz alemana Volkswagen luego de que sus representantes aceptaran que utilizaron y falsificaron datos de emisores contaminantes en miles de vehículos en Estados Unidos. Se olvida de dónde se viene, es como nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Calzada Roosevelt en su pantalla, 18 grados la temperatura actual y probabilidades de lluvias para la tarde. Tómelo en cuenta, hay ya un poco de congestionamiento. Vemos que el carril reversible ya está habilitado en este punto hasta las 8 de la mañana. Usted lo puede utilizar sin ningún tipo de complicación. Y vamos con la información a esta hora, prensa libre como siempre. Para los madrugadores o los que acaban de despertarse, pues también tenemos la información muy tempranito como siempre. Repasamos la portada. Méndez vincula a Otto Pérez con ECO y la otra noticia es la que habla de extorsionistas que ponen su marca. Mientras tanto, ya en el interior de prensa nos encontramos otros temas. Y otras noticias importantes como la siguiente: Arzú tendrá aplanadora, jefe edil mantiene mayoría en el consejo. Decisiones oficialistas en el ente colegiado no tendrán mayor oposición. Ahí vemos entonces qué es lo que está sucediendo con la comuna y cómo estarán trabajando el próximo año. Además, en otros temas importantes a esta hora, piden antejuicios contra jueces, objetan absolución de exconcejal. Ministerio Público pide retiro de inmunidad porque favorecieron a señalado por trata en Chiquimula. Mientras tanto, hay otras noticias que compartimos con ustedes. Una más que ya está en pantalla: vehículo es clave en identificación de red. Grupo es señalado en muerte de abogados. El Ministerio Público le imputa a la banda criminal los delitos de asesinato y asociación ilícita. Y es que el pasado 13 de junio del 2014 fue identificada por primera vez la banda que ultimó al abogado José Antonio Meléndez Sandoval, gracias a que el atacante quedó registrado en las cámaras de vigilancia ubicadas en el sector. Y nos vamos inmediatamente, por supuesto, a lo que tiene que ver con la realidad que el Papa está viviendo en sus últimos minutos justamente en esta visita histórica a Cuba. Tenemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo y las compartimos en estos momentos con ustedes. Sabemos que después de esto llega a Estados Unidos como parte de su gira. Así es, esta misa en el santuario de Caridad del Cobre, y como estamos viendo, el Papa concluye hoy su histórica visita con una misa en este santuario, el más venerado del país, y un encuentro con familias antes de volar hacia el norte para comenzar en Washington su esperada gira por Estados Unidos. El pontífice brinda una homilía en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, donde invitó a la revolución de la ternura. Luego conversará con familias en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Santiago y por la tarde viaja a Estados Unidos. En la homilía, el Papa invitaba a los fieles a vivir la revolución de la ternura con María, Madre de la Caridad. Queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliaciones. Escuchemos a su santidad.
invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se llegará esta tarde a la capital norteamericana y será recibido por Barack Obama y estará 6 días en el país en los que hablará ante el Congreso, la Organización de Naciones Unidas y va a cerrar el Encuentro Mundial de las Familias en Manhattan. Francisco llegará a la base Andrews de la Fuerza Aérea de Washington, D.C., donde será recibido por el presidente Obama y su familia en una jornada sin otras actividades oficiales. Mañana comenzará el agitado recorrido del pontífice por el noreste de Estados Unidos. Debemos recordar que en esta homilía, la última o el casi último encuentro que tendría el Papa con los cubanos, determinó un término fundamental, reconciliación, al final de un viaje precedido por el acercamiento entre La Habana y Washington. Históricos enemigos irreconciliables que el 17 de diciembre pasado anunciaron la reanudación de sus relaciones promovidas por el propio Francisco. En vivo, las imágenes del Papa y esta histórica visita a Cuba. Con la realidad de lo que ocurre en Guatemala, los programas sociales fueron impulsados por Sandra Torres en el gobierno de Álvaro Colom y hasta ahora han sido su principal caballo de batalla y en cuanto a campaña, mientras Jimmy Morales dice que si llega a la presidencia les dará continuidad sin convertirlos en paquetes clientelares. Sin embargo, el factor determinante es con qué se van a pagar. ¿Seguirán o no entonces los programas sociales como la Bolsa Segura, entre otros, sobre todo tomando en cuenta el presupuesto con el que van a contar los futuros gobernantes? Vamos con lo siguiente. El ritmo de gasto de campaña en la recién concluida primera vuelta electoral lo marcó la tendencia de varios partidos a ganar adeptos por medio de dádivas que incluían todo tipo de enseres y alimentos. Los métodos o estrategias emulan los programas sociales que se popularizaron en el gobierno de Álvaro Colom de la mano de Sandra Torres, quien los creó. Hoy, como aspirante a la presidencia, Torres habla de cómo pretende financiar los programas sociales en medio de la incertidumbre que genera no saber con qué presupuesto contará el gobierno en el próximo periodo. Bueno, hay varias acciones que se tienen que tomar, hay varias propuestas que tenemos en nuestra propuesta financiera, sobre todo un combate frontal a la corrupción, a la evasión, al contrabando, la reestructuración de la SAT, recuperar la institucionalidad de este organismo. Hoy por hoy hay una propuesta ahí del gobierno de Estados Unidos que evaluar a los técnicos de la SAT, que no se ha hecho. Hay que entrarle a ese tema de la institucionalidad de la SAT, hay que recuperar esa institución. La batalla por ganar votos en segunda vuelta recién inicia y los programas sociales son una promesa recurrente en las dos propuestas de gobierno. Queremos hacer patente que nosotros vamos a respetar, como hemos estado escuchando últimamente, a todas las peticiones de alcaldías. Nosotros vamos a respetar, como lo manda la ley, el presupuesto de la nación, en donde se contemplan presupuestos o fondos para los programas sociales. Lo que sí vamos a hacer con los programas sociales es tratar de nunca utilizarlos políticamente para manipular las voluntades y para pisotear la dignidad de las personas, no importando el lugar donde vivan, no importando la condición en la que estén. Con lo que no cuentan los dos candidatos es que el dinero no sobra en las arcas del Estado, sea cual sea al final el monto del presupuesto general para el 2016 y que tendrán que priorizar gastos para no colapsar financieramente y elegir entre obra pública o social, enfatiza Manfredo Marroquín. Yo donde veo problemas para liquidez es en grandes obras de infraestructura. Definitivamente el Estado de Guatemala o hace programas sociales o hace inversión en infraestructura, pero el nivel de recaudación tributaria no da para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso fue lo que vimos en los últimos gobiernos. De hecho, en el gobierno de la UNE uno ve una disminución significativa en infraestructura porque creó el bolsón de los programas sociales. Pero ahora hacer las dos cosas con el nivel de ingresos que tiene el Estado es inviable. Muchos de los programas sociales no benefician a la población pobre que lo requiere, sino a los contratistas de esos programas, que aunque son un paliativo, no son sostenibles a largo plazo, concluye Marroquín.
Y en la agenda de las últimas 24 horas, el presidenciable del partido FCN, Jimmy Morales, realizó reuniones con diferentes entidades tratando de obtener apoyo a cara a esta segunda vuelta electoral. La relación con líderes comunitarios persiste como estrategia política para los contendientes que avanzaron a segunda vuelta. Jimmy Morales, candidato a la presidencia por el partido FCN, ha mantenido una serie de reuniones con alcaldes electos y reelectos para el periodo 2016 a 2020. El viernes y sábado lo hizo a través de la Asociación Nacional de Municipalidades y para este lunes fue como una estrategia propia y a puerta cerrada. Algunos de ellos comienzan a mostrar su apoyo y simpatía con la candidatura de Morales. Otros que no ganaron también lo han hecho. Tal es el caso del ex candidato a la comuna de la ciudad de Guatemala, Willy Rivera. Rivera se unió al partido Todos a inicios del 2015 para poder participar como candidato a alcalde, en donde obtuvo el 3.6% de los votos. Días después de las elecciones, optó por retirarse del partido y ahora apoya la candidatura de Morales. Incluso una vivienda de su propiedad en la Sexta Avenida de la Zona 1 ahora funciona como sede metropolitana del partido FCN Nación. Bueno, y mientras tanto, la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, llegó al Congreso de la República y solicita a su bancada que presionen para que se lleven a cabo las aprobaciones a la reforma, sobre todo de ley electoral y de partidos políticos, un tema que urge en la realidad democrática del país. La presidencia por el partido UNE, Sandra Torres, inició su jornada con una conferencia de prensa en el Congreso de la República, en la que solicitó a sus diputados aprobar lo antes posible las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Torres negó que esto se trate de una estrategia para ganar simpatía en el área rural. Es un compromiso que estamos honrando. Es un compromiso que yo hice en la primera vuelta, es un compromiso que hicieron nuestros diputados, nuestra bancada, el partido en sí, y por eso estamos pidiendo y exhortando al Congreso que se honre ese compromiso, porque es un compromiso de todos los partidos políticos, no solo de la UNE. La aspirante a la primera magistratura del país dijo que el presupuesto de la nación debe aprobarse después de la segunda vuelta, mientras se comprometió a hacer pública su declaración patrimonial antes del 25 de octubre. Antes de la segunda vuelta. Y creo que debe ser de los dos candidatos y de todas las personas que van a cargos públicos. Estamos ya casi un mes, una fecha para que... Sí, antes de la segunda vuelta lo vamos a hacer público. Sandra Torres afirmó que siguen buscando acuerdos políticos con diferentes sectores que la podrían apoyar para la segunda vuelta y no precisamente alianzas. La candidata atendió entrevistas en medios de comunicación nacionales e internacionales. Y de los 11 municipios donde se declararon nulas las elecciones municipales, en 10 hubo quema o sustracción de las papeletas electorales, pero en por lo menos 2 municipios no fue destruido el tercio de la documentación, por lo que los pobladores exigen una nueva revisión de las actas. 2 bloques de manifestaciones de distintos municipios llegaron a las afueras del Tribunal Supremo Electoral rechazando la repetición de las elecciones de corporaciones ediles. En Santa Catarina Mita y en Conhuaco, Jutiapa, las juntas electorales municipales desconocen la razón de la anulación de las elecciones que ellos mismos dieron por válidas al haber escrutado el 97 y el 100% de las mesas. Ante esto, los pobladores de Santa Catarina Mita pidieron al órgano electoral que se mantengan con la elección, pues 47 mesas faltaron del resultado. De 47 mesas faltó el resultado de tan solo una. Otros vecinos de Santa Clara La Laguna, Sololá, rechazan la repetición de los comicios, pues señalan que existen las actas de escrutinios. En ambos casos, los candidatos electos pertenecen al Partido Libertad Democrática Renovada y atribuyen los hechos de violencia registrados al descontento de los partidos que perdieron las elecciones. Tenemos que continuar con más información y por supuesto nos trasladamos a la provincia, que es lo que está sucediendo en el interior de nuestro país. Ponemos en pantalla la portada que nos traslada hasta el occidente con el Quetzalteco. Crímenes se elevan a 44 este año, investigaciones sin avanzar, principales causas extorsiones y delincuencia es lo que indican. Encuentran ilegalidad